Iglesia, bienvenidos a escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios. Tenemos un tema: ¿por qué llegan los enemigos? Y vamos a la Biblia, a Mateo 10, 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Padre, gracias te damos por esta palabra. Te pedimos que nos ayude a través de tu Santo Espíritu, con el poder que Cristo nos ha dado y nos ha llamado para predicar esta palabra poderosa, y que hayan cambios en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, ¿usted quiere tener enemigos verdaderamente? Acepte a Cristo. Mire que está diciendo Jesucristo, el príncipe de paz, en Isaías 9:6. Y mire que no es una contradicción. Y aquí está diciendo que Él no ha venido a traer paz. ¿Sabe por qué? Porque cuando llega Cristo hay división. Por eso dice Jesús, causa de división. El Hijo se va en contra del Padre y el Padre contra el Hijo, porque ya no hay armonía entre el espiritual y el carnal. Eso es lo que quiere decir. La Biblia nunca se contradice. Al contrario, se suma. Nos queda bien explicado. ¿Y a dónde comienzan los primeros enemigos? En la casa. Los enemigos llegan cuando aceptamos verdaderamente a Jesús. La palabra es ros en griego, enemigo, adversario, diablo. En español, enemigo, adversario, contrario, que odia y presura a hacer daño. Bien claro que nos queda. Y mire que vamos ahí a Isaías, para que a usted le quede algo claro hoy. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ¿cuándo se rompe la paz? Cuando uno de nosotros acepta verdaderamente a Cristo. Se levantan los enemigos en la casa porque son carnales. Pero si hay un espiritual, hay armonía. Entonces, ¿cuándo llegan? Lo que nos dijo Mateo 10, 34 al 36. Cuando vivimos verdaderamente el Evangelio. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. En Romanos 11, 28 al 29. Porque a veces quieren que los dones de Dios, que no son irrevocables, pero ¿a qué se está refiriendo? Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Se refiere al llamamiento de Israel. Es irrevocable. Ese es el pueblo amado. Y hoy, por causa del Evangelio, son enemigos, porque ellos están bajo la ley, bajo la Torá, hasta el día que Dios quiera, o que permita Dios que puedan ser abiertos los ojos. Y mire que es hasta el día de hoy, y es lo que no entienden, quién está bajo ese poder, y ellos no todavía, y el que ande buscando ese evangelio, anda igualito. ¿Por qué? Porque el evangelio, mire lo que nos dice con respecto a Israel. 2 de Corintios 3, 14. Y vamos a leerlo al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará,
porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3, 14 al 17. Léalo. Entonces, por causa del Evangelio, son enemigos de nosotros, los gentiles, porque ya se les provocó a celo con una nación que no conocía, porque ellos rechazaron al Mesías. Entonces, Filipenses 3, 18 al 19. Mire lo que nos dice. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, está con minúscula, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Si usted quiere tener amigos, váyase por lo terrenal. Pero si usted quiere tener enemigos gratuitos, ame verdaderamente a Jesucristo. Vas a tener varios enemigos, cantidades, pero los principales, el diablo, el mundo y la carne. Y vas a tener muchos adversarios por causa del verdadero evangelio. Cuando decimos la verdad, ¿a quién le gusta que le digan la verdad? Muy poco. Y vamos a ver lo que dice Gálatas 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Oh Gálatas insensatos, le dijo Pablo. ¿Quién los enseñó a seguir un evangelio diferente? Un evangelio mentiroso, engañador, que desconoce la soberanía de Dios, de Cristo. Entonces, Efesios 4:25 es lo que usted y yo debemos convertirnos en decir la verdad, porque el que echa mentira es hijo del diablo. Efesios 4:25, la nueva vida en Cristo, dice: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ya viste? ¿Cuándo llegan? Cuando aceptamos verdaderamente a Jesucristo, los propios enemigos son en la casa. ¿Pero cuáles enemigos? Religiosos, carnales, porque ya ellos no van de acuerdo a lo que usted dice, porque usted sigue la palabra de Dios y ellos andan en la carne. Pero si usted cree, ora y con su buen testimonio puede ganar a muchos para Cristo. Entonces vamos a ver clases de enemigos. Ahí vienen ahora los que te dije: el diablo, la carne, el mundo, los que están trabajando con el enemigo, con el mismo Satanás. Entonces vamos, primer enemigo en la parte espiritual, porque ya estamos viendo en la parte humana, los de la propia casa, los que no aceptan la verdad, los que no viven verdaderamente el evangelio. Entonces vamos a este enemigo y vamos a Mateo 13, 24 al 30 y el versículo 36 al 43. Le refirió otra parábola diciendo, o sea, la parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atala en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
¿Usted es trigo o es cizaña? Jesús no viene aquí a salvar al mundo. Viene a limpiar la iglesia de la contaminación. Si ya Él vino y el mundo lo rechazó y nos sacó a nosotros del mundo para que nosotros seamos trigo y no cizaña. Vamos al versículo 36 al 46. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. ¿Y quién es el malo? Satanás. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Enemigo, el diablo. La semilla es la palabra de Dios. El mundo o el campo es el mundo, la gente. Entonces, ¿qué palabra te están dando? ¿Un cizañero o un hijo de Dios? ¿Un hijo del malo o un hijo de Dios? Analícelo. Usted lea la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el padre de la mentira se llama el diablo. Vamos a Juan 8, 42, 47. Soy de vuestro padre el diablo, tiene el título. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fuere hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo soy de Dios y he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Hijo del maligno. Esa es la cizaña. ¿Y sabe a dónde está la cizaña? En la iglesia. Le dijeron: Señor, la arrancamos. No, déjela, que crezca junto con el trigo. Porque de pronto se pone a arrancar usted la cizaña y puede arrancar una mata de trigo. Puede haber una pareja, una familia, que sean dos cristianos verdaderos, y de pronto uno es cizaña y usted lo bota y se puede ir la familia. Déjela que crezca, pero no la siga al trigo. Entonces, clase de enemigo. Primer enemigo, el diablo. Jesús viene a separar la cizaña del trigo. Sea usted trigo y no cizaña. Segundo, el mago o los magos. Vamos a Hechos 13, 8 al 12. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hay doctrinas de demonio, doctrinas de hombre y la doctrina del Señor Jesucristo. Usted debe ser trigo. No sirva de piedra de tropiezo a nadie, ni a los gentiles, ni a los judíos, ni a la iglesia de Cristo. 1 Corintios 10:32. Lo vas a encontrar. Léalo. Entonces, primer enemigo, después que vimos ya los enemigos de la casa, en la carne, esto es espiritual, el mago, y por eso ahora todo es magia. Y mire lo que nos dice el Señor de no consultar a los magos. Vamos a Deuteronomio 18, 9 al 14. Amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Ahora es tú que comes, que lo adivinas, todo es mágico. Ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, pidiéndole a las almas de los muertos, consultando a los magos. Un cristiano asistiendo a magia, donde se practique magia, y el año está lleno de que lo que digan los agoreros, ¿usted es cristiano o es mundano? Créale a la palabra, usted no se ponga a pelear, no se vuelva enemigo del que le diga la verdad. Más bien entiéndale y lea la Biblia. Haga como los de Berea, porque eso es lo que a veces se nos olvida, hacer como los de Berea. ¿Qué hacían? Les predicaban y iban y consultaban la palabra para ver si era así o no. Tercero, la carne. Romanos 8, 5 al 9. Allá en la familia se te va a levantar el carnal, y en la iglesia también se te va a levantar el carnal, que es la cizaña, porque lleva tanto tiempo y todavía no entiende la palabra. Ahora se pone a guerrear y a criticar, a murmurar, pero no la obedece. Ya, métase a la palabra. Romanos 8, 5 al 9. Viviendo en el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo cree usted que usted andando en la carne va a agradar a Dios o va a ser amigo de un espiritual? ¿Usted cree que le va a sonar esta palabra si todavía vive en la carne? ¿Vive siguiendo todavía las obras del enemigo? ¿Vive creyendo en hechicería, en brujería, en magia? ¿Vive bajo los deseos de la carne? Y mire cuáles son los deseos de la carne. Vamos a ver dónde aparece la hechicería, las enemistades. Vamos a Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, magia, enemistades, ahí está, le gusta pelear, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, causa división cuando usted cree verdaderamente en Cristo.
herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sigue así para que veas que te vas a perder, porque vas a parecer como cizaña, estando dentro de la iglesia, porque no te gusta que te digan la verdad. Quiere hacer lo que tú quieras, porque mire lo que produce la carne. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿A dónde estás sembrando? ¿Predicas que un evangelio carnal o que estás creyendo un evangelio carnal acomodado a tu capricho? Sigue la palabra. Clase de enemigo: el diablo, los magos, la carne, con todo lo que habló de la carne. Y cuarto, el mundo. Santiago 4:4. La amistad con el mundo. Oh almas adúlteras, no le está hablando al mundo, a la iglesia. Sería algo como contradictorio decirle al mundo almas adúlteras. Es a la iglesia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se te viene encima el diablo, el mundo, la carne, el mago y todos los carnales, comenzando desde la familia. Los enemigos de cada cual serán los de su propia casa. Aparece lo que llama la disensión o división, la separación. Entonces, ¿a quién le creo? Es a la palabra que debo creerle. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y mire que en Juan 15:18 al 19, el mundo os aborrecerá. ¿Será que te aman? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:18 al 19. Ahí tiene la palabra. Y eso éramos nosotros. Usted no puede seguir todavía en guerras, en contienda, desechando la palabra porque usted vive en la carne, buscando enemistades. Oiga la palabra, acéptela con humildad, con mansedumbre. Nosotros éramos así. Vamos a Romanos 5:8 al 11. ¿Por qué no aceptan la palabra? Porque todavía andan en la carne. Todavía andan creyendo en las cosas del mundo. Y todavía andan creyendo en brujería, en hechicería, dándole más poder al diablo que el poder que tiene usted para deshacer las obras del diablo a través de Cristo. Dice, ¿cómo éramos nosotros? Éramos. Vamos a Romanos 5:8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sabe qué tiene usted? El ministerio de la reconciliación. ¿Por qué le gusta tanto pelear? Predique la palabra.
Si te hablan mal de ti por hablar la palabra bien dicha, no te ofendas. Acéptalo porque vas a tener los enemigos carnales, familiares, que no van a gustar de esta palabra, porque la Biblia lo está diciendo. Los propios enemigos serán los de tu casa. El que no acepta esta palabra va a ser un enemigo espiritual. El mundo. ¿Y tú por qué amas tanto el mundo? Si te sacó de ahí, ¿para qué vamos a volver de donde nos sacó a enlodarnos otra vez? Entonces en Colosenses 1:15 al 23, reconciliado por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlo santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Y si en verdad permaneciese fundado y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, en el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Y qué fue hecho de usted? ¿Qué hizo de usted también? Ministro para llevar el evangelio verdadero de Jesucristo. ¿Se te van a levantar enemigos? Claro. Los tienes gratuitos por causa de lo que haces ahora de llevar el evangelio de la verdad, el evangelio de la paz, de la reconciliación, el evangelio de amor. Y el que ama corrige, el que ama exhorta, el que ama reprende, pero no te puede tratar llevando una vida como tú crees, que nada más que Dios de amor, pero diga fuego consumidor también es. También me puede mandar al infierno por no hacer lo que yo debo de hacer, sino lo que yo quiero hacer. Es lo que Él diga, aunque a usted no le parezca. ¿Qué somos ahora? Justos. Proverbio 24, 16 al 20. Porque si 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse. Proverbio 24, 16 al 20. Mas los impíos caerán en el mal. El primer mundo se acabó por los impíos y este se va a acabar por los impíos. El primero en agua y este en candela. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no te alegres tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No se alegre, ore, dele la palabra. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Qué buena palabra. ¿Qué somos ahora? Justos. La injusticia no le agrada a Dios. Y si tú predicas la verdad, tiene que ser así, como Él ha dicho aquí, no como tú quieras hacerlo o para agradar a los hombres. Porque si agrada a los hombres, deja ser ministro de Dios, de Cristo. Agrádelo a Él. Y la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios es de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Segundo, amadores. El amor corrige, reprende y predica así. Por amor. Porque no quieres que tú te pierdas. Mateo 5, 43 al 48.
El amor hacia los enemigos. Los tenemos gratuitos, pero el amor corrige, reprende, exhorta. Y dice que el que no corrige no ama. Entonces la gente quiere que lo traten con amor, pero que hagan lo que les dé la gana. No se les puede tocar porque te tratan a ti hasta de loco. Vamos a lo que dice. Mateo 5:43 y lo vamos a leer hasta el 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen a ti también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A dónde está la perfección? Cuando tú amas al enemigo. Y al amar al enemigo no quiere decir que tienes que ser cómplice, ni tienes que aceptarle o seguirle las mentiras. El que ama no detiene el castigo, corrige, reprende, exhorta y redarguye. Ese es el verdadero amor, el amor. Y por eso lo hago por amor, para que no te vayas a perder creyendo en las mentiras que de pronto te han dicho o que tú te imaginas. ¿Qué somos? Justos, amadores del enemigo, misericordioso. Lucas 1, 70 al 75. Dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Déjele esa carga al Señor. Él sabe que Él es el que nos libra. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Eso es lo que tienes que buscar, la santidad. Servirle y sin temor. Dejarle esto a Dios. Que te odien por decir la verdad, bienvenido sea. Que te persigan por decir la verdad, bienvenido sea. Que te hablen y te injurien con toda casa y te pongan toda clase de nombre, pero que lo hagan por lo que estás haciendo, por llevar el evangelio verdadero de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la bienaventuranza en Mateo 5:7, mire lo que nos dice. Si Dios no tuviera misericordia con nosotros, no nos corregiría. Si no nos ama, no nos castigaría. Nos dejaría así. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice que misericordia no tendrá aquel que no haga misericordia. Entonces usted tiene que ser misericordioso. Pero la misericordia no significa que tiene que ser alcahueta. Tiene que hablar la verdad. Perdonadores. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Así les digo yo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se les está diciendo la verdad y lo toman por malo. Y se vienen en contra de uno. Si aquí lo que te estamos leyendo la Biblia y dándote una explicación sencilla. Porque si tú no perdonas, no serás perdonado. ¿Qué haces con estar orando con odio? Entonces vamos a Marcos 11, 25 al 26.
Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No te vayas a morir con odio. Vive sin odio, perdona, ora. Más bien ora por tu enemigo, el que te ultraja. Yo lo que hago es orar. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero que se arrepienten y se puedan convertir, no se vayan a perder por andar en sus herejías, en sus mentiras y engaños. Debemos ser perdonadores. Y acuérdese hoy cuando esté orando, si algo tiene contra alguien, perdónelo. Servidores son deberes cristianos. Romanos 12, 17 al 21. Deberes cristianos, título. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie, nadie es nadie, mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, esté en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjele todo eso. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, si tú haces esto, yo te voy a buscar quién te lo paga. Proverbio 25, 21 al 22. Si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer pan. No dice que una culebra, ni que le des algo envenenado. Y si tuviere sed, dale de beber agua, no le vaya a dar un baigón. Porque asco amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Yo le dejo todo a ese Dios grande y maravilloso. Lo que hago es orar por esos enemigos gratuitos que me levanto por decir la verdad. ¿Sabe por qué? Porque hay que ser amonestadores. Si usted no es amonestador, no está haciendo lo que Dios manda, porque usted quiere complacer a los hombres para tenerlos agradados y no les dice la verdad. Porque de pronto se van. Si se van por la verdad, ellos se lo buscaron. Pero si están allí porque aman la verdad, bienvenido sea. Pero el que no quiere aceptar no se le puede obligar. Pero usted predíquela, no la calle. Porque si usted no dice lo que tiene que hablar verdaderamente, usted será castigado. Por cómplice. Segunda de Tesalonicenses 3, 14 al 15. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalalo, y no juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestalo como a hermano. Imagínense, si manda que tenemos que amonestar al hermano, y usted se disgusta porque con el hermano que le está diciendo la verdad, es porque usted no quiere aceptar. Usted no ha conocido la sensibilidad a la palabra. Usted es insensible. Usted quiere seguir así o nunca ha conocido a Dios. Cambie, no esté peleando contra la verdad, porque está peleando contra el aguijón. Dura cosa es pelear contra el aguijón, está peleando con Cristo. Esta palabra no la va a conseguir usted en otra parte, sino aquí. Y por eso le damos la cita bíblica, para que usted mismo la lea. Entonces concluimos esta palabra. ¿Qué somos ahora? Justos, amadores, misericordiosos, perdonadores, servidores, amonestadores. Tenemos 6 cualidades. ¿Qué éramos antes? Enemigos de la cruz de Cristo, del evangelio verdadero. Y nos levantábamos contra el que recibía a Cristo. Le decíamos aleluya, mentiroso,
de lo que te estabas perdiendo y de pronto lo ofendíamos, criticábamos. Ya tú lo hiciste. Yo también lo hice. Por eso ahora estamos fuertes para recibir. ¿Cuándo llegan? Cuando usted acepta verdaderamente a Cristo. Cuando vive el verdadero evangelio y cuando decimos la verdad. Ahí tan gratuito. Entonces, conclusión. No se oponga al reino de Jesucristo. Porque mire lo que le puede pasar. Vamos a Lucas 19, 27. Aquí nada más se le habla y se le dice, haga como los de Berea, porque le puede ir mal por estarse oponiendo a la verdad del evangelio. El evangelio es duro, es agresivo. Jesús le dijo, fariseos hipócritas, generación de víboras. Le dijo Pablo, hijo del diablo. Le dijo Juan el Bautista le dijo, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Sepulcros blanqueados. Y eso era amor. Cogió un perrero y los echó de ahí porque volvieron a la casa de Dios en una mercadería. No les dijo, mis amados queridos, porque eso es lo que quiere la gente, que se hable es Dios es amor, pero no dice fuego consumidor. Y que así como te ama, también te puede mandar al infierno cuando tú no le obedeces la palabra. Lucas, mire lo que dijo aquí Jesús, 19, 27. Y también aquellos, mis enemigos, Jesús, esto lo dijo Jesús. En la Biblia de estudio está en rojo, como esta de estudio. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, tráemelos acá y decapítalos delante de mí. Les dijo suave, ¿no? Eso es lo que no quieren mucho. Y lo dijo el mismo Jesús. Si tú no quieres que Cristo reine en ti, piérdete tú solo, pero no sea piedra de tropiezo para nadie. Escuche la palabra y conviértase. Si no quieres que Él no reine, te van a decapitar. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y vamos a 1 Corintios 15, 25. Ahora hay tanta guerra. Predíqueles el evangelio. Que oiga esta palabra y se conviertan. Pero no se ponga a estar guerreando. Predique el evangelio porque pierde el tiempo guerreando y no ganamos almas. La que va a pelear aquí es la palabra, no es usted. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahí vienes a parar siempre, a tener que darle la razón a Dios, a Cristo. ¿Para qué te pones a pelear? Deja que Él reine en tu vida. Evita que pierdas la cabeza. Conviértete. No se oponga al reino. Sea amigo. Lucas 16, 9. Todas esas bendiciones que te dan es para que ganes amigos. No te estés atesorando aquí porque no te va a servir de nada. Gane alma con ese dinero. Dice la palabra Lucas 16, 9. Y yo os digo, dice Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Qué bueno, iglesia. Ganemos amigos. Santiago 2:23. Seamos amigos de Cristo. No se oponga a que Él reine en su vida, porque lo van a decapitar. No pierda la cabeza. Reine, deje que Él reine en su vida. Escuche esta palabra con mansedumbre. Léala usted mismo. Acéptela. Si no, no pelee. Si no quiere saber nada, manténgase ahí, pero no eche a perder a otro. Santiago 2:23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, crea. De creer, no de criar, de fe. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahí tienes.
no se oponga al reino, sea amigo, haga amigos y no esté haciendo enemigos. Deje que el reino de Dios opere en su vida. Que Dios me los bendiga grandemente. Y oremos por esta palabra. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que hoy nos diste. Y la hemos predicado con mucho amor. Porque el amor corrige, reprende, exhorta y redarguye. Y el que detiene el castigo no ama a su Hijo. Y tú, porque nos amas, nos reprendes y nos castiga, nos corrige para que no nos perdamos. Señor, te damos gracias y bendecimos a todos aquellos que nos ultrajan y nos maldicen. Aquellos que nos persiguen, los bendecimos. Y te pedimos, Señor, que no les tengas en cuenta su pecado, que los perdones porque no saben lo que hacen. Te doy gracias por haberme permitido predicar esta bendita palabra, para que llegue a muchos y muchos puedan convertirse del reino de las tinieblas a la luz de Cristo. Gracias, Señor. Te ponemos la familia espiritual alrededor del mundo. Oramos por ellos y los bendecimos. La familia en carne, para que muchos lleguen este año y se conviertan al reino de Cristo. Y oramos por las autoridades, por los médicos, por los enfermos. Te ponemos, Señor, todo en tu presencia, para que seas tú obrando grandemente. Y por eso, con mucho amor, hemos predicado esta bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo y que los bendiga grandemente. Amén y amén.